al Colegio de Abogados del Cusco, que nos permite siempre participar de estas actividades académicas que son una oportunidad para dar a conocer pues nuestro alcance académico desde la praxis y también desde el ámbito teórico, siempre buscando profundizar en el ámbito del desarrollo procesal penal, como también desde una perspectiva garantista que permita un desarrollo ordenado, un desarrollo que priorice los derechos fundamentales de las personas y que cumpla los fines del proceso penal. Y dentro de estos fines del proceso penal debemos entender al proceso como una garantía, como un medio por el cual vamos a hacer frente a la intervención punitiva del Estado, que en un estado natural de cosas siempre va a buscar la mera punición, digamos, una retribución a una conducta que se considera como ilícita. Sin embargo, es necesario matizar esa intervención del Estado a través de ciertos límites, de cierta contención que evite que se exacerbe este reproche penal que viene de parte del Estado. Y me complace poder presentar un tema que sobre todo es parte de nuestro cotidiano quehacer jurisdiccional, como es el ámbito del juicio oral. Esta etapa, conocida como la etapa estelar del proceso penal, la etapa central, culmen, va a estar necesariamente vinculada estrechamente con el inicio mismo del proceso penal. Y siempre que hemos tenido oportunidad de abordar esta temática, no solo en el ámbito del juicio oral, cuando nos hemos referido al tema de la sentencia, por ejemplo, un evento académico anterior, o el tratamiento probatorio, buscamos que se entienda el contexto de desarrollo epistémico del proceso penal, es decir, esta búsqueda razonada e ilimitada de conocimiento de un suceso histórico, pero que utiliza un método diferente al de otra de las ciencias sociales, como es la historia, y que tiene ciertos parámetros de contención que no permiten que el poder avasallante del Estado simplemente aplique una consecuencia jurídica sin esta posibilidad de ejercer defensa por parte de quien es sometido al proceso penal. Creo que esta idea general nos sirve para contextualizar bajo qué alcances es que queremos desarrollar la temática sobre el desarrollo del juicio oral. También vamos a hacer una contextualización previa del desarrollo mismo del proceso penal. Evidentemente, conforme han ido ustedes desarrollando en este diplomado, tienen un panorama bastante amplio de lo que es el proceso penal, cuál es su vertiente, su tendencia, y no deja de ser un tema menor, incluso cuando vayamos a hablar del juicio oral. Y podemos señalar que el juicio oral va a estar también orientada hacia esta vertiente garantista bajo el esquema de un sistema de corte acusatorio y de tendencia adversarial. No estamos diciendo, y puntualicemos esto, que es un código de tendencia acusatoria como se pretendió quizás al inicio de la reforma mostrar. No es un código acusatorio propiamente. Incluso tiene rezagos todavía del sistema anterior. Hay muchos de los actos procesales que se realizan por medios escritos, hay actuaciones de oficio del juez, el sistema incluso implica una revisión
por parte de una sala superior, y esto es propio de un sistema de corte europeo continental, a diferencia del sistema del Common Law, que pues va a utilizar jurados para dar garantía a las decisiones jurisdiccionales. Ahora bien, nuestro diseño procesal también comprende una organización procesal en base a un formato de proceso ordinario. Es decir, el esquema general bajo el cual se va a desarrollar el proceso penal es en una primera etapa de investigación preparatoria, luego tenemos la etapa intermedia y el juicio oral. Estas tres etapas están íntimamente relacionadas, y por allí alguien podría decirnos, doctor, pero bueno, su tema es el juicio oral, aboquémonos a este tema. Necesitamos hacer este preámbulo porque lo que hagamos en la etapa de investigación preliminar, preparatoria propiamente dicha, y en la etapa intermedia va a suponer el desarrollo exitoso o no de un juicio oral. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el momento en que tomamos conocimiento de un hecho delictivo, vamos a tener que diseñar el proceso, la obtención de información, el ámbito de probática, con miras a ese juicio oral. Y si nosotros no estructuramos adecuadamente el edificio, al cual le vamos a llamar proceso, pues en algún momento este va a caer. Por eso es importante que ante la ocurrencia de un hecho delictivo, inmediatamente surja un diseño epistémico del proceso penal en función al ámbito de investigación científica, que es lo que corresponde a la ciencia misma del derecho. Cuestionamientos aparte que pueda tener su carácter epistémico o no como ciencia, pues sí, dentro del ámbito científico de manera general, está pues considerado dentro de las ciencias sociales, ¿no? Y esto también permite que tenga una metodología propia, el derecho en general como ciencia, pero también de manera más específica en el ámbito del proceso penal, que va a tener ciertos parámetros, a diferencia del proceso civil, por ejemplo, en el que se va a limitar el conocimiento de hechos en algún momento a cambio de resguardar ciertos derechos, ciertas garantías constitucionales. ¿Y esto por qué? Pues porque en algún momento el derecho penal, y también utilizando o instrumentalizando para ello al proceso, generó un desborde que determinaba que la verdad debía ser obtenida a cualquier costo. No importaba si había tortura de por medio, no importaba si los actos de investigación desarrollados en una etapa inicial, pues iban contra el sentido epistémico del desarrollo científico mismo que merecía un hecho en concreto, ¿no? Por ejemplo, se utilizaba las declaraciones previas para que en juicio puedan ser actuadas tal cual, los atestados policiales, incluso los agentes encubiertos. Ahora no, el sistema procesal penal nos ha dotado de ciertas garantías y líneas directrices que están enmarcadas dentro de un ámbito de constitucionalidad y de convencionalidad, desde luego, que implica el respeto a la presunción de inocencia, al derecho de defensa, derecho a probar, entre otros. Y esto significa que tenemos que ser garantes, tanto jueces, fiscales, abogados, defensores, de estos parámetros, de estos derechos que fija el ámbito constitucional y también procesal, cuando hablamos, por ejemplo, del título preliminar del Código Procesal Penal, que establece
pues las normas base que van a regir para todo el proceso penal, ¿no? A nivel de principios, en todo caso, haciendo esa distinción entre principio y regla que se hace desde el neoconstitucionalismo. Entonces, será significativo cómo yo voy a iniciar el proceso penal para luego desarrollar una investigación prolija. Pero ¿qué pasa? Y en esto debemos ser críticos, realistas, en el sentido de aportar y de seguir mejorando. Las investigaciones en algunos casos surgen como una suerte de formato de investigación y de este modo, para algunos delitos ya se tiene ciertas plantillas, ciertos modelos que van a buscar desarrollar investigaciones de escritorio en algunos casos o modélicas, porque ya en un caso similar anterior dispusimos, por ejemplo, no sé, se me ocurre un delito de hurto, la declaración del agraviado, que se acredite la preexistencia y las demás diligencias que correspondan o sean pertinentes al caso. Pero eso no es hacer una investigación, pues, con una meta clara, con los objetivos definidos, utilizando los recursos de manera óptima. Porque lo que va a pasar es que si nosotros diseñamos investigaciones en las cuales no vamos a establecer una estrategia particular para cada caso, por más parecidos que sean, los resultados de investigación van a ser pobres o nulos, y esto va a suponer muchas veces el archivo de las investigaciones o, en su caso, que avance el proceso hasta cierta etapa, pero luego quede trunco. Ahora, esto no implica que nosotros vamos a ser persecutores implacables, irracionales, que van a desconocer los límites propios que tiene la ciencia, que tiene el investigador y que tiene el propio modelo. Creo que debemos partir de un ámbito de realidad en el cual también tenemos que tener ciertos filtros. La impunidad muchas veces se utiliza como una bandera que nos dice que tengo que investigar este hecho o vamos a tener que continuar sí o sí esta investigación, cuando, si nosotros en perspectiva vemos a futuro, es un caso que no tiene pues bases para seguir desarrollándose, no tiene de dónde jalarse más hilo de la madeja, pero queremos de alguna manera extender la vida de ese proceso y a costa de muchos otros que sí pueden requerir mayor atención por su gravedad o porque quizás hay mayores elementos para poder investigar. Porque hay que ser conscientes también desde un ámbito de gestión de los recursos con los que contamos. Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, vamos a preparar el juicio. Por eso es que se llama investigación preparatoria. ¿Para qué nos estamos preparando? Para el desarrollo de un juicio en el cual nosotros tenemos que contar con elementos de prueba que puedan ser actuados sin mayor dificultad y que estén dentro del marco de garantías que establece el Código Procesal Penal y la propia Constitución. Por ejemplo, evitando incurrir en valoración de prueba ilícita. Por ejemplo, limitando la actuación probatoria bajo los principios que establece el artículo 352 del Código Procesal, que nos dice que deben ser pertinentes, conducentes y útiles. Estos parámetros van a permitir sentar la base fáctica, probatoria, que a fin de cuentas va a estar circunscrita, va a tener un halo de protección jurídica que nos va a permitir llegar al juicio oral teniendo claro el Ministerio Público cuál es su
omisión desde el ámbito de acusación, y a la defensa también teniendo clara cuál es esa imputación y los elementos probatorios con los que está yendo a juicio para efectuar un cabal ejercicio de defensa. Muy bien, hasta este punto un preámbulo, digamos, de el diseño de la estructuración que debe existir previo al juicio oral. Ahora bien, vamos a entrar al ámbito del trámite procesal. Como ustedes saben, luego de las diligencias preliminares se formaliza la investigación. Concluida la investigación preparatoria, ingresamos al ámbito de la etapa intermedia, en el cual, si hablamos de un posterior juicio oral, evidentemente vamos a hacer un control de acusación. Y en esto también queremos hacer énfasis en la necesidad de que haya un control suficiente, un control además exhaustivo en esta etapa. Advertimos que en algunos casos, diremos, el filtro en esta etapa no es el más adecuado, porque llegan a juicio oral casos que en esa etapa pudieron advertirse que, por ejemplo, revestían atipicidad o que no se contaba con elementos de convicción suficientes que puedan acreditar determinadas premisas fácticas de la acusación. Y esto, ¿qué determina? Que haya juicios insulsos, que haya incluso un ámbito de afectación a un plazo razonable para el desarrollo de un proceso, porque también el acusado tiene derecho a conocer el estado real de su causa. Y esto podría incluso suponer que se evite continuar, pues, con dispendio de recursos que siempre son limitados, ¿no? Entonces, este parámetro también debe considerar ya de una manera muy clara cuál es la imputación, ¿no? Imputación a la que llamamos necesaria o suficiente, que a consideración del Ministerio Público debe estar, pues, a un nivel de certeza. Ahora, esto de los niveles, los estándares probatorios, merecen constantemente críticas, porque sí, también no podemos negar que resulta un ámbito en el cual no hay llaves maestras que nos permitan abrir y decirnos: estás en tal estándar probatorio, en tal porcentaje de acreditación de los hechos. No, eso, digamos, va a estar bajo parámetros más de índole cualitativo, y que a través de una evaluación razonable y suficiente tendrá que considerarse por parte del Ministerio Público y también del juez de la etapa intermedia. Entonces, vamos ya estableciendo fundamentalmente el elemento fáctico. Luego tendremos que tener en cuenta el elemento jurídico. Este hecho encaja en la norma, puede ser subsumido en la norma penal, ¿no? Y por eso la importancia del diseño que veníamos diciendo. Muchas veces empezamos a verse tambalear el proceso penal en esta etapa intermedia, en la cual vamos a apreciar que no se ha desarrollado una imputación clara, precisa, con las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, con la imputación concreta y con un lenguaje narrativo adecuado que permita también entender la cronología de los hechos. ¿Por qué incidimos en esto? La práctica nos lleva a decir, a concluir, que uno de los principales problemas que se tiene cuando se llega al ámbito de juicio oral es el de no tener una imputación clara y definida. Muchas veces creemos que imputar implica decirle: tú has cometido tal hecho, tal día, tal fecha, y llenarlo de varias circunstancias que a la postre no necesariamente tienen significancia probatoria. ¿Cómo deberíamos desarrollar una debida imputación? Pues partiendo del núcleo mismo
del tipo penal que nosotros estamos atribuyendo a la persona. Si vamos a hablar de un peculado, tendremos que decir cómo es que se apropió, bajo qué circunstancias, qué modalidad, estaba bajo su administración, tenía una relación de dependencia con el bien. Son cuestiones bastante puntuales que nos piden los tipos penales. Los tipos penales no nos piden un desarrollo ampuloso de los hechos. Son pragmas o bases fácticas que son bastante concretas. Ahora, sobre esa base, claro, voy a construir todo un desarrollo, toda una cronología, pero esos elementos centrales no pueden perderse de vista. Entonces, cumpliendo con este elemento fáctico, con este elemento jurídico, luego verificaremos si hay una correspondencia con elementos probatorios. Viendo esto, vamos a determinar que lleguemos a la etapa del juicio oral con la emisión de un auto de enjuiciamiento, y aquí empezamos a desarrollar lo que implica el juicio oral. Les diré desde la práctica qué es lo primero que hacemos cuando recibimos un auto de enjuiciamiento, los recaudos del juez de la etapa intermedia. Pues lo primero que vamos a hacer es revisar si se cumple con todos los requisitos que establece la norma para la emisión del auto de enjuiciamiento. Porque si verificamos la norma, esta nos dice que si no se cumple con esos requisitos, hay sanción de nulidad. Y fíjense ustedes que son pocos los supuestos que expresamente la norma señala esta sanción de nulidad. Por eso el trabajo necesariamente prolijo, exhaustivo de los jueces en esta etapa. Incluso cuando se va a señalar quiénes son las partes que deben concurrir a juicio. Hemos advertido en algunos casos que se omitió, por ejemplo, señalar quién es la persona jurídica, quién es su representante, cuestiones que son propiamente de la etapa intermedia y que van a tener una repercusión en el juicio oral, y si lo explicamos de este modo es porque consideramos que necesitamos nutrir a la teoría de la práctica y viceversa, hacer ese trabajo de unívoco que permita finalmente desarrollar el juicio oral considerando aspectos también pragmáticos, también de gestión, que a la postre resultan relevantes para un debido desarrollo del proceso. Muy bien, tengo un material a compartir para que previo este desarrollo que hemos hecho podamos también visualizar. Un momento. Sí, doctor. Muy bien. ¿Se Así se aprecia, ve. por favor? Sí, Sí se ve, gracias, doctor. Nito. Muy amable. Muy bien, entonces, como veníamos diciendo, en este estadio del juzgamiento hemos recibido el auto de enjuiciamiento. Para el juicio se deberá verificar también un ámbito de competencia. Aunque no se crea, se dan situaciones en las que se confunde el ámbito de juzgado unipersonal del ámbito colegiado. También una cuestión que se debe cuidar. Luego de ello se va a proceder a la formulación del auto de citación en juicio oral, pues determinándose dónde va a ser la sede del juzgamiento, la fecha de realización del juicio oral, el emplazamiento de quienes deban concurrir, de todas las partes procesales, Ministerio Público, actor civil, los acusados, sus defensas técnicas. Bien. También es importante que en esta resolución judicial se disponga cómo se va a disponer la concurrencia de los órganos de prueba. En Arequipa, por ejemplo, una práctica que consideraba razonable mínimamente es que había un apartamiento de un precedente anterior que señalaba, o del acuerdo plenario que señalaba que debía el Poder Judicial citar a los órganos de prueba, otorgando pues esta
obligación o disponiendo más bien que quienes tengan que verificar los actos necesarios para la concurrencia a juicio de los órganos de prueba sean tanto el Ministerio Público como las defensas técnicas. Ahora, esto obedece mucho al diseño, a la gestión que tiene cada órgano jurisdiccional, y he visto en todo caso que la mayoría sí sigue citando de parte del Poder Judicial a sus órganos de prueba. Sin embargo, teniendo en cuenta que estamos bajo un modelo de corte si adversarial ya en una etapa de juicio en el que hay una posición que acreditar de parte del Ministerio Público, otra de la defensa, consideramos que lo más idóneo sería que cada parte procesal aporte la prueba que procure esclarecer los hechos. Muy bien. Esta emisión del auto de citación también va a implicar la formación del expediente judicial y el cuaderno de debate. En cuanto al expediente judicial, se tendrá la actuación de el Ministerio Público, del actor civil, ¿no? Los escritos, pedidos, las actas irreproducibles de la policía o el Ministerio Público, declaraciones, en este caso del imputado, prueba anticipada, informes periciales, documentos, resoluciones expedidas por el juez de investigación preparatoria y emitidas en la etapa intermedia, así como actuaciones complementarias del Ministerio Público. El otro cuaderno que va a ser de manejo del juez o de los jueces, dependiendo si es unipersonal o colegiado, es el cuaderno de debate, que contendrá el auto de enjuiciamiento, el de citación a juicio, los registros que se realicen durante el juicio. Estos son las actas que se van formulando en cada una de las sesiones, y luego las resoluciones que se dicten hasta la sentencia. En el auto de citación se deberá determinar cuáles son los sujetos procesales que deben concurrir, como ya hemos indicado, para luego llevarse a cabo la audiencia de juicio, conforme lo establecen los artículos 357 a 359 del Código Procesal Penal. Bajo estos aspectos se debe considerar que existen algunos parámetros a considerar en caso no concurran las partes procesales. Debe fijarse los apercibimientos necesarios para establecer qué pasa si no concurre el fiscal, si no concurre el imputado, o si no concurre el actor civil, o si concurren alguna de las partes, ¿no? Y esto debe también, desde un nivel ya de gestión, procurarse esté organizado antes del desarrollo mismo del juicio. Incluso ahora con el tema de la virtualidad se ha establecido la posibilidad de hacer una audiencia previa para verificar la concurrencia de las partes, establecer las pautas del desarrollo del juicio solamente con el especialista de causa, pero que como una práctica también que hemos tenido anteriormente en la Corte de Arequipa, en el Juzgado Anticorrupción, era tener audiencias preparatorias en las cuales se establecía cómo se iba a desarrollar ya el juicio oral, qué fechas iba a señalarse para la concurrencia de los órganos de prueba, actuación probatoria, y que permitía diseñar también ya la agenda judicial juntamente que las partes procesales, favoreciendo ello a la actuación probatoria. Muy bien. Ahora veamos cómo se lleva a cabo el desarrollo del juicio, ¿no? En principio, vamos a indicar que está regido el juzgamiento por los principios que ya habíamos mencionado en alguna medida: la oralidad, la publicidad, la inmediación,
la continuidad del juicio, la concentración de actos de juicio, identidad física del juzgador, presencia obligatoria del imputado y de su defensor. Cada uno de estos principios va a dotar de contenido a la forma en que se va a desarrollar el juicio oral. Se va a priorizar sobre todo que el juicio sea oral, de modo que toda aquella actuación que se lleve a cabo en juicio sea pues la que finalmente sea valorada por los jueces. Como les decía, anteriormente se consideraba que la información que podía ser valorada era incluso aquella que estaba contenida en documentos, en declaraciones previas, bastaba la ratificación de los peritos y con lo que se encontraba en el informe o dictamen pericial se resolvía. En este caso, ¿con qué van a resolver los jueces? Y esto es importante tenerlo en cuenta, es algo que en el día a día venimos trabajando, incluso siempre con un ánimo didáctico, señalando cuando de repente se pierde ese norte durante el desarrollo de juicio, que, por ejemplo, una práctica usual es decir, se tenga por introducido estos documentos. Y lo cierto es que no se introducen los documentos, porque lo que va a ser materia o insumo de valoración es lo que se está escuchando en el juicio oral, ¿no? Y el propio código establece que esta sea la forma de registro del desarrollo de las audiencias. En tal sentido, esto va a suponer que debemos priorizar siempre se incorpore la información de forma oral y a través de las fuentes de prueba. Por eso que surgen ciertas disquisiciones cuando se dice cómo se debe incorporar, por ejemplo, la prueba pericial. Debe hacerse a través de el dictamen, se debe ofrecer el dictamen como documento, se debe ofrecer el perito, pues evidentemente se tiene que ofrecer el perito para que declare sobre el informe pericial, lo explicará, lo desarrollará, si es necesario presentará la información que sea relevante al caso y que esté contenido en estos documentos, ¿no? O en esta pericia, pero siempre priorizando el ámbito de oralidad, de inmediación, de contradicción que están señalados en el Código Procesal Penal. Esto va a regir toda la actuación probatoria. Esto va a permitir que podamos nosotros orientar el desarrollo de cada acto procesal siempre bajo esta lumbrera de principios que va a permitir decidir incluso cuando haya supuestos que no sean tan claros, que a veces puedan resultar ambivalentes o que no haya una especificación en el código sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, esa es la importancia de los principios. Bien, ¿cómo se desarrolla el juicio oral? En principio, luego de que son citadas las partes procesales en una fecha determinada, si todos estos concurren, el juez va a anunciar el número del proceso, la finalidad específica que tiene el juicio, contra quién se está siguiendo, el delito que se está atribuyendo, la situación jurídica del acusado, nombre del agraviado. Se va a hacer una presentación del proceso. Luego de que todas las partes están acreditadas, va a declarar por instalado el juicio oral. Es un acto formal, no por ello menos importante, y que implica pues que
ya está instalado el juicio y va a poder desarrollarse con esas partes procesales que han concurrido a esa etapa. Muy bien, veamos entonces qué actos continúan. Todavía dentro de una fase, digamos, inicial, antes de la actividad probatoria, se va a formular los alegatos, empezando por el Ministerio Público, quien en sus alegatos desarrollará el ámbito fáctico, jurídico, probatorio, ¿no? ¿Recuerdan lo que hemos venido diciendo del diseño del proceso penal? Esta va a ser la primera aproximación que en juicio se va a hacer conocer al juez sobre este diseño del proceso, sobre esta investigación, sobre estos hallazgos y sobre lo que se va a prometer que se va a acreditar en el juicio. Por ello, la importancia de este desarrollo. Muy bien. Luego vendrán los alegatos de el actor civil. En los alegatos del actor civil se va a formular la pretensión concreta sobre el ámbito de la reparación, vinculándolos a los elementos de la responsabilidad civil contractual, ¿no? La existencia de daño, antijuricidad, el nexo causal y los factores de atribución. Muy bien. Luego de ello, si hay otras partes procesales, como podría ser un tercero civil, va a también llevar a cabo sus alegatos. Lo usual es que este fiscal, actor civil y el acusado. La defensa, al momento de hacer sus alegatos, puede formular unos de carácter activo o pasivo o de carácter neutral finalmente, ¿no? Será una defensa activa cuando proponga también que va a probar en juicio determinadas circunstancias. Y acá no debemos confundir este ámbito con la carga de la prueba, que implica que el Ministerio Público es quien debe acreditar la imputación fáctica que se formula en la acusación. Está bien, eso lo debe probar el fiscal, pero hay circunstancias que si las ofrece la defensa, tendría que probarlas. Se me ocurre en un caso de desbalance patrimonial, por ejemplo, la defensa dice que va a acreditar que no hubo desbalance, que hubo ingresos lícitos que no fueron considerados en la pericia, que tiene una pericia de parte y que se va a acreditar en juicio. Si no lo acredita, ¿a quién atribuimos este ámbito de insuficiencia probatoria? No va a poder ser al Ministerio Público bajo el criterio de que este es quien debe acreditar todas las circunstancias y que debió investigar mejor para establecer la situación del imputado. No. En esto tenemos que tener en cuenta el principio de la carga dinámica de la prueba, por el cual quien esté en mejores condiciones de probar tendrá que ser el que pues finalmente postule y acredite en juicio las cuestiones fácticas o en su caso jurídicas que sean relevantes a su defensa. Muy bien. Luego de ello vamos a ingresar a una fase informativa de parte del juez hacia el acusado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 371, numeral 3 del Código Procesal Penal. En esta etapa, lo que va a hacer el juez es dar a conocer de manera sucinta cuáles son esos parámetros que tiene el juzgador, en general que tiene el Estado, para someter a una persona a juicio. Cuáles son las garantías y derechos que resguardan a la persona. En este caso, se informará que
En principio, se presume inocente a la persona, luego se señalará que tiene derecho a contar con defensa técnica, que puede prestar su declaración en el momento que considere más adecuado, que puede ser al inicio del juicio oral o al final del juicio. También a nuestro criterio, el acusado tendría facultad de intervención durante el juicio para aspectos muy puntuales, porque ¿quién mejor que el imputado que conoce materialmente los hechos? Ahora, esto no implica que vayamos a generar un caos probatorio, ¿no? Son circunstancias excepcionales en las que se podría escuchar o permitir que intervenga el acusado. Luego se le hará saber también que tiene la posibilidad de someterse a una conclusión anticipada del juicio, cuáles son los beneficios de esta conclusión anticipada, cómo es la reducción de pena y también la posibilidad de que se negocie la reparación civil. Dado a conocer esta información sobre los derechos, se preguntará de manera individualizada a cada imputado, si son varios, si ha entendido sobre sus derechos o si requiere que el juzgado, o en su caso su defensa, le explicite algo más sobre los mismos. Superada esta fase, pasaremos a una etapa en la cual el juez va a preguntar al acusado, admite ser autor o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil, ¿no? Esa es la pregunta, como llamamos cliché, pregunta que se hace en el juicio y pues ante esto también se le informará al procesado que previo a su respuesta tiene derecho a consultar con su defensa técnica. En este ámbito de circunstancias sanitarias de emergencia, lo que hacemos es en algunos casos suspender brevemente, permitir la comunicación o ver los mecanismos por los cuales se puede asegurar también este derecho a contar con un patrocinio. Luego de ello, si ya se ha cerciorado el juez que ha habido esta comunicación, que el acusado entiende de sus derechos, va a pues reiterar, de ser el caso, la pregunta o indicar si ya está listo para responder el acusado y este indicará si acepta o no acepta los cargos y la responsabilidad civil. Si acepta, vamos a ingresar a una fase conclusiva que se llama conclusión anticipada del juicio oral. Y así lo establece el artículo 372, numeral 2, que señala que de ser así el juez declarará concluido anticipadamente el juicio, emitiendo la sentencia de conformidad en ese acto o hasta 48 horas después si acepta los acuerdos, porque también puede haber una desaprobación de acuerdos, ¿no? Y esto se rige por los artículos 372, numeral 2 al numeral 5. Muy bien, luego de ello ingresamos ya a una etapa previa a la de la actuación probatoria. Esto es preguntar si existe prueba nueva que ofrecer. Como ustedes saben, el proceso penal es dinámico y puede implicar que no necesariamente se hayan recabado todos los recaudos probatorios hasta la etapa intermedia. Puede surgir alguna información posterior a esta, por lo cual la norma procesal ha previsto esta posibilidad. Y son dos los supuestos de prueba nueva. No se debe confundir con lo que en algunos casos se llama reexamen, ¿no? El primer supuesto es que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. ¿Qué debemos hacer en este caso? Y no perder de vista esta cuestión. Fijar el ámbito de argumentación, si lo está pidiendo Fiscalía o lo está pidiendo la defensa, en la temporalidad. Fijaré la fecha. Señor juez, la
etapa intermedia duró de tal a tal fecha, el control de acusación tal fecha, y estos recaudos los tengo recién, un mes, 2 meses, 3 meses posterior a el control de acusación. Por eso es que solicito se admita. Ahora, excepcionalmente puede ser, como se han dado casos, que se presenten pruebas que sí pudieron ser conocidas anteriormente, pero por un ámbito de utilidad y necesidad puedan ser admitidas, pero deberán ser exhaustivamente evaluados si realmente hay esta necesidad, también atendiendo a los fines epistémicos del proceso, búsqueda de la verdad. Pero esto de manera excepcional, que no suponga un abuso del derecho por el cual veamos a esta posibilidad como el cajón desastre del cual sacamos uno y otro objeto y que vaya a desnaturalizar el desarrollo del proceso. Muy bien, el segundo supuesto es el de la especial argumentación en pruebas que fueron inadmitidas en la acusación. Esto de acuerdo al artículo 373, numeral 2 del Código Procesal Penal. Este supuesto implica que el juez de la etapa intermedia no admitió bajo cierta argumentación la actuación probatoria o que se vaya a luego a actuar en juicio determinada prueba, ¿no? No admitió para su posterior actuación. Por ejemplo, un supuesto y que hemos tratado también en algunas otras conferencias es esta problemática que surge en la etapa intermedia cuando se presentan declaraciones de testigos que nunca fueron pues examinados durante la investigación preparatoria o durante las diligencias preliminares. Nunca declaró, pero de pronto surge este testigo y se solicita en la etapa intermedia. ¿Qué se hace ante este contexto? ¿Se admite o no se admite? Ahí hay diversidad de criterios, y uno de ellos es no admitir la prueba y por tanto ya pues determinar que es extemporáneo. Algunos jueces incluyo en este criterio que sí se puede examinar esta situación, o reevaluar más bien, o reintentar, ¿no? Esto es reintentar, el reexamen es otro, reintentar presentar medios de prueba que han sido inadmitidos bajo una especial argumentación. Y esto sí es importante. ¿A qué llamamos especial argumentación? Es necesario todavía, y en doctrina no hay un desarrollo amplio que le haya dotado de contenido a esta especial argumentación. Nosotros lo entendemos como un nuevo ámbito de desarrollo fundamentado, basado en lo que decidió el juez en la etapa intermedia. Si dijo que no es posible admitir porque sería extemporáneo, pues el juez en juzgamiento dirá, hay una situación de extemporaneidad, pero también es plausible poder admitir estos medios de prueba porque van a ser sumamente útiles para el esclarecimiento del hecho, ¿no? Entonces, se tiene que superar ese argumento inicial. Ahora, no basta con que sea un argumento más. No estamos hablando de cantidad. Estamos hablando en términos cualitativos. Tiene que superar el argumento anterior. ¿Bien? Muy bien, luego vamos a entrar al ámbito de la actuación probatoria, ¿no? Ya vamos concluyendo el juicio oral. Y esto también debe ser diseñado por el juez, escuchando a las partes. Este va a decidir el orden en que deben actuarse las pruebas o los medios probatorios que han sido propuestos y que se van a convertir en prueba durante el desarrollo del juicio, disponiendo cómo va a ser la concurrencia de los órganos de prueba. La norma nos dice que primero declaran los imputados, pero esto es inusual, es más de la praxis que veamos que los acusados digan que van a declarar al final del juicio. Entonces, deberá determinarse quiénes van a ser los que concurran, se empezará con los testigos, los peritos y finalmente la prueba
documental. Evidentemente, este desarrollo de cómo se debe actuar cada uno de estos merecería otra ponencia, otra exposición, incluso un desarrollo mayor, porque cada ámbito de obtención de información probatoria tiene parámetros especiales. Pero podemos, en todo caso, considerar que lo importante en esta etapa, en esta fase probatoria, es que se dé posibilidad a ambas partes de obtener la mayor información posible y de calidad de lo que se ha ofrecido a juicio, que se pueda contradecir y que ese insumo de información sirva finalmente para ser valorado por el juez y tomar una decisión. Muy bien, luego pasaremos al estadio de alegatos finales. En esta etapa sí vamos a hablar de un ámbito argumentativo. Y antes que lo olvide, en la práctica vemos también que en la actuación probatoria muchos nos hemos ido preparando en el ámbito de las técnicas de interrogatorio, ¿no? Y cada vez se va optimizando más ello, el interrogatorio, contrainterrogatorio, examen, reexamen, pero en el ámbito de actuación documental, quien creyera es donde a veces se generan ciertas dificultades, porque se empieza a hacer una suerte de ejercicio argumentativo, ya sea del fiscal, de las defensas, que no corresponde a esa fase. ¿Qué debemos mostrar en juicio? Lo que concretamente tiene el documento, lo que objetivamente nos expone el documento. Y cuando se pide el aporte probatorio será la vinculación de ese contenido con el objeto probatorio. ¿Qué quiero acreditar con ese ámbito? Pero no nos permite esta fase relacionar con otro medio probatorio, señalar por qué sí debe ser considerado, validado o no ese documento o la información que contenga. Eso no corresponde a esta etapa. ¿Dónde se hace ese ejercicio argumentativo? Justamente en esta fase de los alegatos finales. En esta fase de alegatos finales es que recién podremos nosotros fundamentar por qué consideramos que nuestra teoría del caso o la teoría de la defensa ha sido acreditada en juicio y debe primar en su caso. Bien, finalmente llegamos al ámbito de la sentencia, ¿no? Una vez que se han producido los alegatos, se entra en la fase deliberativa, en la cual se debe establecer pues ya la decisión en base a todo lo actuado en juicio. Si es un juzgado unipersonal, lo hará solamente el juez en base a todo lo que ha recabado como información, y si es un órgano colegiado tendrá que producirse un debate sobre las cuestiones fácticas jurídicas que permitan determinar la responsabilidad penal. Se emitirá fallo dentro de las 48 horas, que pueden ser ampliadas hasta el doble en casos complejos, y luego dentro de los 8 días posteriores se debe emitir la sentencia en su integridad, ¿no? O dar lectura a la integridad de la sentencia. Ahora, una praxis que también se está utilizando, sobre todo en aquellos procesos complejos, ¿no? Imaginen tener que leer 300, 400, 500 folios, no resulta tampoco algo que favorezca el entendimiento mismo de la decisión, ¿no? Por eso lo que se suele hacer es una suerte de resumen para luego ser notificado en el domicilio que han proporcionado las partes. Muy bien, esperamos amigos que esta disertación esquemática de lo que importa el juicio oral nos haya permitido imbuirnos más del tema, esclarecer algunos aspectos y quizás también tomar en cuenta algunos criterios que la práctica jurisdiccional nos permite ir evidenciando en la labor cotidiana. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado doctor. Muy bien, Edson, sí, puedes prender tu micro y comunicarnos la pregunta. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal, Edson, doctor? adelante, sí. ¿Qué tal? Felicitarle, doctor, por la excelente ponencia. Sí, tengo ciertas dudas. Usted nos va a ayudar mucho como magistrado. Por ejemplo, doctor, el artículo 383 del nuevo Código Procesal Penal establece la lectura de las pruebas documentales y dentro de ella señala que solo podrán ser incorporadas a juicio para su lectura, y el C dice los informes o dictámenes periciales, así como las actas de examen y debate pericial actuadas con la concurrencia del debido emplazamiento de las partes. Doctor, por ejemplo, en los casos de un certificado médico o un informe psicológico de un centro de emergencia mujer, que como sabemos en la práctica, a una persona detenida en flagrancia, no le ponen de conocimiento o no lo notifican al abogado de la parte imputada con respecto a esa diligencia. Mayormente sucede eso así, doctor. La pregunta es, si no llega el perito psicólogo, ¿va a ingresar ese certificado médico legal o ese informe psicológico del Centro de Emergencia Mujer? Esa es la primera duda que tengo, doctor. Bien, si deseas, ¿hay alguna otra duda más? Las Sí. anotamos, respondemos en bloque y sí, adelante, Ah, lo tengo en cuenta, lo he anotado. ya, doctor. La segunda pregunta, doctor, ¿es posible que en el juicio oral se pueda excluir una prueba con vulneración a los derechos constitucionales? ¿Y cuál sería el momento? La segunda pregunta, doctor. La tercera pregunta, doctor, es con respecto a la conclusión anticipada. En los pocos casos que he visto, en la poca experiencia que tengo, mayormente se le reduce 1/7 de la pena en la conclusión. Pero he leído el concepto de la conclusión anticipada y dice la pena puede graduarse entre 1/7 o menos. O sea, se entiende 1/6, 1/5, 1/4, 1/2. ¿Usted ha tenido casos de repente que le hayan puesto 1/5 o 1/6 en una conclusión anticipada del proceso? Y la cuarta pregunta, doctor, es, por ejemplo, hay delitos en los cuales está prohibido la conclusión anticipada y la terminación anticipada, como el caso de feminicidio, en el caso de violación sexual, pero lo que prohíben es el beneficio, no prohíben el tema que esta persona se pueda acoger, pero hay algunos, por ejemplo, jueces de investigación preparatoria que dicen no se puede aplicar el tema de la terminación anticipada. ¿Cuál es su interpretación a la norma que usted le puede hacer? Tengo esas 4 dudas. Gracias. Gracias, Edson. Muy buenas preguntas, definitivamente, que vienen desde la praxis, ¿no? Que en lo cotidiano suelen surgir. Primero, el tema de los documentos. Siempre, toda actuación probatoria debe tener una cláusula de garantía. Verificar que esta información que se va a incorporar haya cumplido con los requisitos para que ingrese de esa manera a juicio. ¿Cuál es la cláusula de garantía de los documentos? Que estos, de preferencia, tengan que ser ingresados por el órgano de prueba. Porque el documento de por sí no nos dice nada. El documento es pues un recipiendario de una información que puede o no ser válida. En algún caso hemos tenido que un oficio nos dice que una información es tal, pero viene el que hizo el oficio y nos dice, no, me olvidé, tenía que decir no esta información. Es que no existe, pero en el oficio decía existe, ¿no? Me equivoqué. Entonces, el papel es tan frío que no nos va a permitir realmente conocer ese ámbito de información ni el contexto en que fue obtenido. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es una problemática que sí habíamos advertido incluso hace años, estuvimos en la función fiscal, ¿y qué hacíamos? Porque, como dijimos al inicio, como diseñemos nuestra investigación, luego vamos a tener éxito o no en el juicio. Si nosotros no hemos dado a conocer en una fase inicial los actos de investigación que íbamos a realizar, estos no van a poder ser incorporados a juicio, obvio, ojo, ¿no? Incluso cuando hay una declaración previa, lamentablemente, y en este contexto actual, se ha dado mucho estos casos, falleció la persona.
ya, pide que se lea la declaración previa, pero un momentito, veamos. Esta declaración previa fue obtenida con las garantías del caso, estaba presente la defensa, por lo menos se le notificó, no. Entonces, no se ha podido ejercer esa mínima contradicción, ni siquiera en esa fase incipiente del proceso. Menos será, pues, en el juicio oral, ¿no? Bien. La posibilidad de excluir prueba. El artículo 154, numeral 4 del Código Procesal Penal, hace referencia al reexamen, ¿no? Posibilita que el juez reexamine los medios de prueba que han sido admitidos. Ojo, hace un momento decíamos que el artículo 373, uno de sus supuestos, numeral 2, nos dice que el juez puede, en su caso, reevaluar la admisión de aquellos que han sido rechazados por el juez de la etapa intermedia. Pero este artículo nos dice, puede reexaminarse, por eso decía, diferenciemos, una cosa es el reintento y otra cosa es el reexamen. Bajo esta vía, sí consideramos que es factible excluir caudal probatorio cuando atenta contra los derechos del procesado. 155, numeral 4 del Código Procesal establece esta posibilidad, ¿no? Y esto tendrá que estar vinculado a un ámbito de afectación evidente, un ámbito en el cual pues no quepa mayor margen de duda de que se está vulnerando los derechos del procesado a través de una actuación probatoria ilícita o irregular. Entonces, por ejemplo, la prueba prohibida bajo este filtro podría ser ya excluida para que no se actúe. Ahora, esto sí es caso a caso porque puede generarse una duda y nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado a veces en el ámbito del colegiado, incluso en votos con voto discordante, por mayoría, se ha posibilitado, o en otros casos no, y hemos dicho, por la duda, actuemos la prueba, la información, obtengámosla, y veremos al final, al emitir sentencia, si vamos a considerarla o no para la decisión final, ¿no? Entonces, también tenemos todavía esta etapa ya de la decisión final en la que también se puede hacer esta exclusión probatoria. Pero, si la pregunta es si se puede, sí se puede. El 373 me dijo, ¿no, doctor? 155.4. 155, ya. Numeral 4. ¿Y el otro me dijo 373? El otro es 373. Prueba nueva, ¿no? Hay dos supuestos de prueba nueva. La prueba nueva que implica pues que no se ha podido obtener a tiempo la información, y el otro supuesto del 373 numeral 2 que implica la especial argumentación de medios de prueba que han sido investigación. Eso respecto a las dos primeras preguntas. Luego, en cuanto a la reducción, cuando hablamos de un séptimo, cuando hablamos de fracciones, no olvidemos, pareciera que un sexto fuera menos, pero no, es más, ¿no? Por eso es que en la etapa de, o en una fase previa, cuando se va a someter o se procura el sometimiento a una terminación, se da un sexto, se da mayor reducción que llegando a juicio. Entonces, lo que se podría hacer es sí, reducir menos, un octavo, un noveno, y hemos tenido algún caso en el que, por ejemplo, se ha aceptado alguna circunstancia especial de atenuación, como el tema de la tentativa, como el tema de la edad, por responsabilidad atenuada, restringida por la edad, y se ha hecho reducciones significativas en las cuales se ha dicho también que ya renunciaba incluso el acusado a esa otra reducción que era ya más insignificante. No ha habido problema, porque no te dice pues en una parte que tengas que sí o sí reducirle. Esto es un beneficio premial, finalmente, razonablemente tendrá que determinarse de acuerdo a la circunstancia de cada caso, ¿no? Pero como dices, en la práctica
es casi habitual que ya se considere como un séptimo. Y finalmente, la última pregunta, a ver, era sobre delitos. La última pregunta me haces Sí. acordar, Edson, por favor. Sí, doctor. Por ejemplo, en los casos de feminicidios y en casos de violación de la sexual de menores, está prohibido el tema de del beneficio de la terminación anticipada o de la conclusión anticipada. Y hay una ley, no recuerdo ahorita la ley, pero esa ley prohíbe el beneficio, más no prohíbe la figura de conclusión. Ahora, hay una discusión que algunos dicen, lo que te prohíbe es el tema del beneficio de un sexto o de un séptimo, más no te prohíbe que tú puedas aplicar la figura. O sea, puedes aplicar la figura y no te reduzco nada, te quedas con tu pena. Si, por ejemplo, cadena perpetua, no te voy a reducir para que queden 35, sino te quedas con tu cadena y se termina con una sentencia, un ejemplo, con el juez de investigación preparatoria. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de interpretar esa ley? Mira, Edson, gracias. Nosotros siempre vamos a hacer de esta perspectiva garantista. Yo creo que esta tendencia a limitar, reducir, imposibilitar acogerse ya sea beneficios, ya sea reducciones, que es una tendencia actual del derecho penal de manera global, pues tiene que ser también contenida por los operadores de justicia, y ya se ha hecho. Te invito a que puedas revisar el expediente 7258-2021 de Lima, en el cual a través del control difuso se ha posibilitado la terminación anticipada, un delito de esta índole sexual, ¿no? Entonces, todo va a depender de cuál sea también el criterio jurisdiccional y qué límites estamos buscando dar a la aplicación de la pena, límites de racionalidad, porque la pena no se aplica mecánicamente, la pena tiene que cumplir una finalidad que no es la mera retribución. Por eso es que sí, yo considero que haciendo una interpretación favorable y en su caso aplicando control difuso, sí podría, incluso en la etapa previa, pues dejarse de lado esta prohibición y aplicarse este ámbito premial. Doctor, o sea, por ejemplo, si es cadena perpetua, ¿se queda con 35 años? ¿O se aplica, cuál es su punto de vista? Mira, es que eso dependerá del caso en concreto, ¿no? Verificar, quizás hay otras circunstancias de atenuación, se tendrá que ver. Ahora, si es una cadena perpetua, la reducción más cercana, la posibilidad más cercana de beneficiarlo es con los 35 años, ¿no? Que sería la forma de reducir de algún modo esa condena y darle algún tipo de beneficio, ¿no? Me dijo el expediente 7278-2021, doctor, ¿no? El expediente es el número 7258 del 2021. ¿De qué? Lima. ¿De qué Lima Sur, este? Lima, como Lima lo tengo. Búscalo, está en Legis también. Ya, doctor. Gracias. Muy amable, doctor. Edson, con todo gusto, con todo gusto. Muchas gracias por tus preguntas.